bienvenidos a su programa Noches Filosóficas. En esta oportunidad estaremos compartiendo un coloquio sobre las vanguardias literarias dominicanas de inicios del siglo XX. Para esta oportunidad tendremos a dos grandes lectores y investigadores que son Josué Ureña y Lucy Natalie Silva, y su servidora, Mical Lora. A continuación, les presentaré a mi compañera Lucy Silva. La literatura de la República Dominicana. Esta literatura hace referencia a las obras escritas en el país o fuera de él por escritores dominicanos, aclarando que solo puede hablarse de obras escritas tras la independencia del país y se acostumbra incluir la producción de la época colonial. Esta continúa el flujo en busca de la mayor proyección dentro y fuera del territorio nacional. La poesía, la novela, el cuento, el ensayo y la historia han expresado el discurrir político, social y económico del país. Otilio Vigil Díaz fue quien introdujo las vanguardias en las letras dominicanas y fue el gran renovador de la lírica nacional, incluido por el simbolismo francés. Así también fundó el primer movimiento poético de carácter unipersonal llamado bedrinismo, a quien se le sumó Zacarías Espinal, llamado así porque en sus versos intentaba las piruetas que hacía en el aire un aviador francés de nombre Jules Bedrines. Vigil Díaz introduce la modernidad al crear el verso libre y el poema en prosa con su libro Góndola en 1912. Después de él, la poesía dominicana vive otro gran momento, representado por Domingo Moreno Jiménez, al fundar junto al filósofo Andrés Avelino y al poeta Rafael Zorrilla el postumismo en 1921. Es cuanto, ahora le dejaré con mi compañero panelista, Josué Ureña. Adelante, Josué Ureña. No te escuchas, corazón. Josué Ureña, encienda su micrófono, por favor. Sí, muchas gracias. Yo voy a continuar hablándoles sobre la poesía dominicana del siglo XX. Hablar de la poesía dominicana del siglo XX implica referir los diferentes movimientos literarios y agrupaciones poéticas que surgieron luego del modernismo dominicano, en una de las épocas más turbulentas de nuestra historia, marcada por la intervención estadounidense y la dictadura trujillista. Estos movimientos de la poesía nacional, la cual se hizo cada vez más autónoma. En el contexto mundial de las entreguerras, mientras República Dominicana se hallaba en manos de los estadounidenses tras el caos político y social producido por la caída de Ulises Heró, la literatura dominicana empezaba a experimentar un proceso de renovación que se manifestó especialmente en la poesía. Es la época de las grandes transformaciones que sobrevino después de la Primera Guerra Mundial. Las vanguardias en Europa ejercían una fuerte influencia en todos los ámbitos artísticos y se expandía hacia los territorios latinoamericanos, con su renovación artística y su afán de innovación estética. Entre esos movimientos que definieron la poesía dominicana del siglo XX, Otilio Vigil Díaz, y el postumismo, que estuvo como figura destacada a Domingo Moreno Jiménez. Ambos reaccionaron en contra de la tradición literaria anterior, que era el modernismo dominicano. Pregonizaron un tipo de poesía libre, implantando el verso libre, siendo Otilio Vigil Díaz el primero en introducirlo con su poema Arabesco en 1917. Luego, con lo postumista, el verso libre se impuso
Como sello característico de la poesía dominicana del momento, el postumismo trabaja temas nacionales y se nutre de los paisajes y elementos dominicanos, así como de vocalismo. Tiende a la mezcla de elementos tanto clásico como dominicano, dejando a un lado la problemática social con una marcada influencia simbolista en sus expresiones. Muchas gracias. Vamos a continuar con nuestra compañera Mical. Saludos y bendiciones. Para continuar esta temática, este coloquio sobre las vanguardias literarias, es menester mencionar algunas vanguardias literarias que hicieron una ruptura con ese tradicionalismo literario que se venía dando desde inicios de la literatura dominicana, y se hace esa ruptura a partir de inicios del siglo XX y finales del siglo XIX. Dentro de estas agrupaciones tenemos a la poesía, al grupo de la poesía sorprendida, una agrupación literaria que apareció en Santo Domingo en 1943. Tuvo su origen y estuvo ligado a los diálogos que iniciaron los poetas Alberto Baeza Flores, Domingo Moreno Jiménez y Mariano Lebrón. La poesía sorprendida, expresa una infinita estética como el cosmos del hombre, el cosmos. Luego de estos vemos que surge otra agrupación que son los Nuevos de la Vega, un grupo literario que fue fundado el 5 de marzo de 1935. Sus principales integrantes fueron Rubén Suro, Mario A. Concepción, Luis Manuel, entre otros. Los Nuevos pasaron a ocupar un lugar importante en la historia de la poesía dominicana del siglo XX. También podemos observar a la generación del 48, que se conoce como generación del 48 en la literatura dominicana, a este grupo de poetas compuesto por Máximo Áviles Blonda, Ramón Cipres Navarro, Abel Fernández Mejía, entre otros. Dentro de su primer representante se puede mencionar a Máximo Áviles Blonda y luego a Rafael Lara Citró. El nombre de la generación del 48, dado a estos poetas, surgió cuando el escritor español Leopoldo Panero, interesado por ello, bautizó a este grupo con ese nombre. Y por último, es importante resaltar a lo que fue la generación del 60, una generación que enarboló dentro de líneas poéticas un cambio en lo que fue la literatura dominicana. En conclusión, las vanguardias literarias dominicanas de inicios del siglo XX dieron fruto más adelante con la modernidad y rompieron con todos esos esquemas tradicionalistas que venían dándose desde la literatura de inicios del siglo XIX. Muchas gracias. Lucy, cierra.